Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en este día maravilloso de nuestra Madre María. Que hoy sea un día espectacular donde nos acerquemos cada vez más a su corazón inmaculado y podamos a través de ella conocer a nuestro Señor Jesucristo y ir a besar sus llagas, como mi Jesús se lo dijo a María Valtorta. Ojalá nosotros le pidiéramos a la Virgen María que besemos las llagas de Él y vamos a encontrar muchas y sorprendentes maravillas, y sobre todo que vamos a comprender el misterio de la cruz, que es tan importante comprenderlo. Entonces hoy, precioso día donde tenemos que aprender a hacer silencio, porque nuestra mamá nos enseña a hacer silencio. Es el silencio de mi madre, es precioso. Entonces que aprendamos a callar. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad, pero antes recuerda tener tu cuaderno. Recuerda tener tu cuaderno para ir anotando lo que esta enseñanza te deja y lo que de por sí si vas a meditar en otras reflexiones, también que tengas allí anotado tu palabra y te puedas nutrir de ella. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, eterno Rey. Bueno, que este nuevo día realmente nosotros aprendamos a agradecerte, a reconocerte, a amarte, a adorarte en cada cosa que hagamos en el día. Que sea un día lleno de tu presencia, Señor. Que tu palabra el día de hoy ilumine nuestro caminar y que no solamente sea hoy, Señor, sino como lo dice tu palabra, que tu palabra sea lámpara a mis pies y luz en mi camino. Asimismo, Padre Santo, que aprendamos a agradecerte, Señor, por todo lo que nos das, porque todo lo que hay a nuestro alrededor nos sirve, y a raíz de todo lo que hay a nuestro alrededor que nos sirve, tú nos estás demostrando de tu amor. Señor, que aprendamos a ver cómo tú con todas las cosas nos amas, nos das caricias, nos haces sentir agradables en ambientes hermosos, que podemos sentir los aromas maravillosos de tu naturaleza, de tus comidas, en fin, porque todo, Padre Santo, todo tú lo haces para que nos sirva, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por toda esa maravilla de dones, de regalos que nos das, de cosas sabrosas, de cosas hermosas, de cosas preciosas, Señor, que nos das. A ti, Padre Santo, a ti la alabanza, la gloria. Perdona nuestras ingratitudes. Perdona, Padre Santo, que siempre estamos quejándonos, que siempre estamos viendo lo malo, que siempre estamos criticando, juzgando, hablando mal, pensando mal. Señor, cuánto nos hace falta a nosotros para quitarnos tantas cosas incorrectas que el mundo nos ha enseñado, para poder aprender a ser tus hijos y pensar siempre lo bueno. Señor, cómo necesitamos que tú nos llenes, que tu Espíritu Santo nos llene, que la sangre de tu Hijo nos lave constantemente, que lave nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de hablar, de actuar, de reaccionar y aún en nuestro silencio, Señor. Cómo necesitamos ser lavados, sumergidos plenamente en el río de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El río de ese agua viva que nos ayudará, Señor, a salir adelante para poder ser dignos hijos tuyos, para realmente darte honra por todas las cosas que tú nos das. Padre Santo, para ti, Señor, para ti este momentito, que de verdad nos concentremos en ti, que de verdad sea un momento que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo no solamente nos la revele, sino que nos permita entenderla, la podamos guardar, la podamos proclamar, y no solamente eso, Señor, sino que la podamos poner por obra. Gracias, amado Rey, por tanto amor, tantos beneficios. Gracias, amado Rey, porque todavía nos das oportunidades. Gracias, amado Rey. Te ponemos en tus manos a todos nuestros familiares que se encuentran y a todas las personas, Señor,
que pertenecen a esta comunidad, y no solamente a eso, los que escuchan este mensaje, que tienen quebrantos de salud, Dios, para que seas tú derramando de la sangre de tu amado Hijo sobre sus cuerpos, para que puedan ser por la sangre de Cristo Jesús sanos, así como lo prometió en ese intercambio de la cruz. Señor, solo tú puedes hacer el milagro de la sanación. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces este pasaje, Moni, donde nos va a decir Lucas capítulo 20 del 27 al 40. Después, algunos seduceos fueron a ver a Jesús. Los seduceos niegan que los muertos resucitan. Por eso le preguntaron este caso. Mira lo interesante, Moni. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tener por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo lo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, si es la ponzoña, porque ellos no creen en la resurrección. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si las 7 estuvieron casados con ellas? Y Jesús le contestó: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que merezcan llegar a aquel otro mundo y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que en el cielo no hay matrimonio, Moni. No. Y nos está hablando que sí existe una resurrección. Sí. O sea que muchos siguen siendo seduceos, Moni. Pues realmente el asunto es que en la mente humana, o sea, la mente limitada que nos da nuestra capacidad biológica es bastante incrédula, no le causa dificultad aceptar la muerte y la resurrección, o sea, más la resurrección que la muerte. Y precisamente por eso muchísimos dicen vivamos y tomemos que después comamos y bebamos que después moriremos. Por eso es que las personas dicen eso no hay nada al otro lado, ¿sí? Y desafortunadamente se están quedando a vivir en este planeta Tierra y pare de contar. Curiosamente leía en algún momento en algún estudio que hacía que no sé si eran los saduceos, creo que eran ellos. En todo caso, bueno, tengo que volver a repasar, pero creían más fácilmente en la reencarnación que en la resurrección. O sea, ellos tenían un error de fe. Y pues imagínense, entonces yo no voy a resucitar, sino que yo me voy a reencarnar en otra cosa. Y por eso entonces uno fácilmente puede mirar a los hinduistas. Los hinduistas, ellos tienen una situación de reencarnación también, una creencia de reencarnación, y muchas personas, desafortunadamente en nuestro mundo actual y aún en estos tiempos, la gente todavía está, o sea, de gente occidental,
de gente latina y mucha gente creen que es la reencarnación, pero eso es una falsedad. Es la resurrección. La resurrección, y precisamente dentro de las cosas que lo que Jesús hace pues en todo su proceso, una de las cosas que él muestra es la resurrección. Él muestra que sí se resucita, no se resucitará en la misma carne. Acordémonos que la carne es terrenal, la carne viene del barro, y no vamos a resucitar en la carne del barrio, vamos a resucitar en el espíritu, pero vamos a vivir. O sea, hay una vivencia, hay una corporeidad, por decirlo así, espiritual. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar que, y como lo dije en algunas charlas anteriores, muy anteriores, es este mundo para nosotros es como el vientre de una madre que prepara a su bebé durante 9 meses, tiene que darle nutrientes, tiene que cuidarse muy bien, que no puede estar haciendo cosas incorrectas, porque si no ese bebé va a nacer con dificultades. Pero, y nosotros en este mundo, hagan de cuenta, es ese vientre materno. Ese vientre materno donde tenemos que estarnos preparando, nos tenemos que alimentar de lo que debe ser, tenemos que hacer lo correcto, en fin, todo lo demás para poder, cuando muramos, que la realidad es morir a lo que es terrenal, pero nacer a la vida espiritual, la vida eterna, la vida en Dios, si es que realmente nos hemos nutrido como debe ser, si hemos actuado como debe ser, o si no, pues naceremos a una vida de tormento, a una vida donde no, es como si tú te quedaras siempre allí encerrado, pero con un gran tormento espiritual. Y fíjate que los saduceos, aunque no siguen creyendo que lo de los muertos, que hay una resurrección como tal, no creen en ello, aún así, a pesar de que mi Jesús les explica muy teológicamente y tomando pasajes bíblicos, pasajes de Moisés, de la zarza ardiente, no creen tampoco y no siguen, y a pesar de todo que se van aparentemente convencidos, no se van convencidos, porque la ponzoña y el veneno que ellos tienen les entenebrece su mente, por más que escuchen al propio Jesús. Precisamente tú hacías una reflexión, ayer hablábamos un poco sobre lo que es tener a Jesús al frente, que no lo vemos, ¿no? Y a pesar de que está allí al frente, la mujer samaritana no lo vio, que era el Mesías. Sí, en ese momento, hasta que se le revela realmente, y estuvo al frente de él y no lo vio, hasta que se le reveló. Igual pasa con ellos, tienen al Mesías, tienen directamente frente de ellos y no lo ven, y a pesar de que escuchan palabras de sabiduría, porque esas palabras no vienen de seres humanos, tan sencillas como no la entienden. ¿Sí? Nosotros en este momento entendemos que hay una vida después de esta vida, y que realmente nosotros vamos, como dice la palabra, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, porque nosotros no vamos a morir, muere este cuerpo, pero nosotros somos eternos, o para la paila mocha, para el infierno, o para el cielo. Eso no hay vuelta de hoja. Sí que hay un intermedio, pero ese intermedio es porque necesariamente vas a purificarte, pero realmente solamente hay 2 sitios, ¿sí? Y eso, en la medida que nosotros realmente pensemos que hay eso y sabemos que hay eso, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que creerlo. Hay muchas personas que no, porque están en el mundo y siguen con ese mismo espíritu de los saduceos, siguen idénticamente igual, no creyendo que simplemente que esto es lo único que tenemos que vivir aquí. Imagínate gente tan docta, tan estudiosa de la palabra, ¿sí? Y con esos errores tan impresionantes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sucede en ellos y no les deja pensar y no los deja recibir la palabra, no los deja recibir a Jesús, que se llama la soberbia. El espíritu de la soberbia, el espíritu del engrandecimiento, el creerse en ellos, los sabelotodos de todo, y no son capaces de recibir la palabra viva que la tienen al frente. No son capaces, porque están completamente su mente entenebrecida. Entonces, frente a eso, es bien particular, porque el Señor vino para todos, pero no todos lo van a recibir. Bien lo dice Juan, capítulo 1, donde dice, Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Cuando dice que vienen los suyos, que viene a ti y viene para mi vida.
Y recibirlo a Él es escuchar su palabra, asumir su palabra y empezar a decir realmente sí hay una vida después de esta vida. Y tengo que estar pensando y preparándome para eso. Y no dejar las cosas como intermedias, porque hay muchas personas que se sienten fracasadas porque no terminaron una carrera, por ejemplo. O dejaron un estudio por terminar. O dejaron cosas inconclusas y se sienten completamente fracasados. Eso mismo sucede frente a la parte espiritual. Realmente si nosotros no aprovechamos estos momentos que nos da en la palabra, nos está diciendo hay un reino después de esta vida y allá realmente tú vas a enfrentar cosas muy hermosas y para eso tienes que ser esforzado y valiente porque no es para todos, porque bien lo dice mi Jesús, los que realmente dice así, pero los que merezcan llegar a aquel otro mundo, si ves, los que merezcan, no todos. ¿Sí? O sea que hay un grupo nomás, hay un número de personas que sí pueden estar allí y es aquellas personas que sean esforzadas y valientes y crean en el Señor Jesucristo, ¿no? Mira, Rafa, que tú estabas diciendo algo bien importante que es un pecado capital y es la soberbia. Y es pecado capital, o sea, dentro de las cosas que el catecismo católico enseña es eso, ¿no? Y allí está la situación de que muchísimas personas por la soberbia del conocimiento, yo soy conocedor, y ese es el problema del conocimiento del mundo. Se sienten, mejor dicho, los que no son los intocables. Hay personas que hasta dentro de ese conocimiento se ponen a leer la Biblia, y yo tuve alguna vez una situación con alguna persona que me decía, pero ¿usted qué le encuentra a la Biblia? Pues uno con ese tipo de personas realmente no discute, porque es como entrar en una discusión con el demonio y así no son las cosas. Y me decía, pues es que yo he leído 5 veces la Biblia, pero sí, es un libro antropológico, sociológico, histórico, pero tiene también muchas cosas que son como fantasía. ¿Usted qué le encuentre? Le dije, lo que sucede es que para leer la Biblia hay que orar. Si no se ora, no se logra entender cuál es el tesoro que está escondido. Y entonces él como que no entendía, pues sí, estaba súper embebido con el conocimiento humano, no se niega de que un profesional muy, muy competente, con mucho, pues dentro del conocimiento que tenía, muy conocedor de su tema. Pero desafortunadamente Dios él no había podido dejar penetrar a Dios en su corazón porque lo hacía desde el análisis de la mente, y desde el análisis de la mente la palabra de Dios no se revela. Es desde el Espíritu de Dios que la palabra de Dios se revela. Y esto es lo que de pronto le pasaba a los saduceos, simplemente tenían tanto conocimiento humano que el Espíritu de Dios con la palabra no los podía permear porque ellos no se permitían. Acordémonos que para que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón es porque yo me dispongo, yo me quito todos esas limitaciones, esos frenos, y permito que el Señor ingrese en mi corazón, en mi vida, para que Él pueda traerme su mensaje. Entonces, no es simplemente, yo tomo la palabra y la leo por leerla. No, si tú la lees por leerla, simplemente es un libro interesante, ¿sí? Histórico, si tú puedes mirar, hay muchos de hechos que en este momento se están confirmando, que eso es lo que dentro de una de las tantas formas de decir lo que va a pasar al final de los tiempos, es que muchas cosas iban a ser reveladas, y de la palabra de Dios se están revelando muchas situaciones, pero es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que solo la palabra de Dios es revelada cuando tú realmente oras y dejas que el Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón. Esta situación con los saduceos precisamente es eso, o sea, ellos no había en ellos disposición en su corazón para aprender, no había en ellos disposición en su corazón para dejar que el Espíritu de Dios hablara a sus vidas. Y lo único mire que muchos pasajes, igual que los fariseos y los escribas, están buscando la postura es de tender trampas a Jesús. ¿Y qué es tender trampas a Jesús? Precisamente es lo que el demonio hace.
el demonio hace con nosotros constantemente cuando nosotros estamos caminando en el Señor. El demonio nos pone trampas. Y pues claro, se necesitaba personas conocedoras. No podemos desconocer que el demonio conocía la palabra. Él era un ángel de luz, él conocía qué decía Dios, y entonces por eso pone trampas. Entonces utiliza a esos que tienen tanto conocimiento humano como para poner trampas. Ahí es donde nosotros, como creyentes reales, practicantes de la palabra, tenemos que tener estar muy alerta, porque esas trampas van a llegar todo el tiempo. O sea, hay personas que nos vienen con teorías que, uy, sí, qué maravilloso, vienen planteamientos, uy, espectacular, así, sí, así debe ser. Esas trampas hay que tenerles mucho cuidado, porque son trampas que nos desvían y fácilmente muchísimas personas, yo me acuerdo alguna vez un fray que entró a estudiar en una universidad supuestamente donde estudian muchísimos religiosos aquí en Colombia, y me sorprendió, porque alguna vez pues estábamos haciendo un grupo de oración, de estudio con la palabra, y él estaba allí, y cuando llega y dice que la resurrección no existía, y yo, o sea, me quedé así, o sea, como que impactada. Y dije, pero vana es nuestra fe si no existe la resurrección. O sea, nada tendríamos nosotros que esperar si nosotros no creemos que hay una vida después de esta vida, hay una resurrección. Y eso, o sea, eso lo están haciendo muchas universidades que buscan desde el conocimiento humano de verdad perder a los creyentes. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque eso son las trampas del enemigo que nos hacen desviarnos del camino y no llegar a nuestro objetivo, que es la salvación. Y entonces, ya como promesa, porque el Señor da una promesa muy linda, dice perfectamente mi Jesús, que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, y para Él, para mi papá Dios, todos estamos vivos. ¿Cómo nos ama? Porque así es el pensamiento de Él, así es su corazón tan misericordioso, que a pesar de que todos de pronto no creamos y que estemos de pronto perdidos y embolatados en el mundo, para Él es importante, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. O sea que Él da esa oportunidad tan linda, y Él sabe que estamos vivos, y por eso está buscando la forma en que nos salvemos, porque una cosa es estar vivo y otra cosa es llegar a su reino, porque perfectamente podemos perdernos. Y nos perdemos cuando no cambiamos esa manera de pensar. O sea, son espíritus. Cuando se habla de los saduceos, es un espíritu que allí está tratando de meterse en nuestro corazón para tratar de no creer que realmente hay una vida después de esta vida. Y la hay. Y no tenemos que estar realmente allí perdidos y embolatados en el mundo. Le preguntábamos a alguien, ¿y por qué tú le dijiste a alguien ayer? Me sorprendió mucho. Porque le dijiste, es que estaba preocupado por algo, y entonces tú le dijiste, bueno, ¿y por qué no oraste? Y dijo, no, yo tengo que producir, no orar. ¿Te acuerdas que te contestó de esa manera? Sí. Dijo, no, yo no tengo que orar, yo tengo que producir. Pues bueno, sigue con esa papita en la boca. Perdón, dichos colombianos. ¿Sí? Dichos colombianos, yo soy del centro y hablo de papa, tú hablas de plátano maduro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que realmente nosotros no podemos seguirnos engañando. ¿Sí? Dios es Dios de vivos, y para eso tenemos que estar vivos, no muertos, porque hay muchos que andan en el mundo muertos en vida. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Jesús es el Mesías. Dios me los bendiga, que tengan un día espectacular. Dios los bendiga, que estén muy bien.